Cuando alguien diga que Jesucristo se convirtió en pecado, usted dígales, no, Jesucristo no se convirtió en pecado. Dios lo trató como un pecador, pero Él no fue pecador. Él cargó nuestro pecado. Fue castigado en esa cruz. Llevó el castigo que nos correspondía a nosotros. Pero Él fue santo hasta su muerte. Número 2. Jesús murió en lo físico, pero su espíritu nunca fue separado del Espíritu de Dios Padre. Esa viene siendo la muerte espiritual. Cuando nuestro espíritu humano se separa del Espíritu de Dios, la Biblia lo llama la muerte espiritual. Fue la muerte que sufrió Adán y Eva en el huerto Edén. Y nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. En ese sentido, que nacimos muertos en lo espiritual, nuestro espíritu estaba separado de Dios. Y es la razón por la cual fue necesario que viniésemos a Cristo Jesús. Y una vez más recibir la vida del Espíritu de Dios a nuestro espíritu para tener esa comunión. Y a eso le llamamos el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Jesucristo en la cruz no sufrió tal muerte. Su espíritu nunca fue separado del Espíritu de Dios. Nunca. Cristo le dijo a sus discípulos, después de la cena en el aposento alto, mi alma está muy triste hasta la muerte. Todos ustedes me van a dejar, me van a abandonar. Pero no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Mi Padre está conmigo. Lo único que podía hacer que el Espíritu de Jesucristo se separara del Espíritu de Dios Padre era que Él se hubiera convertido en pecado en esa cruz. Si Jesucristo se convierte en pecado, entonces sí pierde la comunión con su Padre, pero Jesucristo no se convirtió en pecado, fue santo hasta la muerte, por lo tanto, su espíritu nunca fue separado del Espíritu de Dios su Padre. Siempre tuvo la fortaleza, siempre tuvo esa vida. Su Padre siempre estuvo al pendiente de su Hijo, aún en los tiempos más difíciles que vino siendo la cruz. Jesucristo, mi hermano, nunca perdió la vida de Dios Padre en su espíritu. Siempre se mantuvo conectado con Dios Padre hasta el final. Si Cristo hubiera sufrido la muerte espiritual y su espíritu se hubiera cortado del Espíritu de Dios su Padre, entonces ¿a quién le entregó Él su espíritu cuando dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu? ¿A quién se lo entregó? Si Cristo hubiera muerto espiritualmente, entonces Cristo hubiera necesitado que alguien muriese por Él para reconectarlo con Dios como Él murió por nosotros. Por un hombre vino la muerte. El primer Adán, pero por el segundo Adán vino la vida.
¿cómo nos iba a dar vida el Señor? Si Él mismo perdió la vida espiritual en esa cruz, como dicen algunos. Jesucristo no perdió la conexión con su Padre. Jesucristo no perdió la vida espiritual. Jesucristo no murió en lo espiritual. Jesucristo siempre estuvo vivo en alma y en espíritu, aunque murió en lo físico. Pero su Padre, Dios lo resucita de entre los muertos para que no hubiese corrupción, para que su cuerpo no fuese corrompido como el de nosotros cuando moremos y vamos a la tumba. Tercero, otro error que se enseña y se predica, que Dios Padre abandonó a su Hijo en la cruz. Que Dios Padre le da la espalda a su Hijo. Que Dios Padre, cuando ve que Jesús se convierte en pecado, voltea su rostro, lo desprecia y lo deja solo pendiente en esa cruz. No, mi hermano. Dios nunca dejó y nunca abandonó a su Hijo y nunca lo abandonará a usted y nunca me va a abandonar a mí. Él siempre estará con nosotros. Dicen algunos, pues Jesús exclamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, mi hermano. Jesús sintió el abandono del Padre, hablando en términos físicos, humanos, como usted y yo lo sentimos a veces. Pero Dios nunca abandonó a su Hijo y Dios nunca nos abandona a nosotros. Jesús lo sintió, él era el humano. Sintió la agonía en el huerto de Getsemaní, al grado de que dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Él sabía por lo que iba a pasar, siendo Dios mismo. Sintió el abandono, sí lo sintió en su carne, en su físico, pero Dios nunca lo dejó solo. Siempre estuvo a su lado y al pendiente de su Hijo. ¿Se goza usted por eso? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido nosotros abandonados? ¿Cuántas veces no hemos sentido dolor? Nos hemos sentido tristes, en agonía. Como seres humanos muchas veces. ¿Eso quiere decir, mi hermano, que Dios nos ha abandonado? No. No importa cómo nos sintamos nosotros. La promesa de Dios es, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré solo. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo, Señor? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me contestas? Le hemos dicho muchas veces esa oración, pero la palabra de Dios nos confirma y nos dice, no estás solo, estoy contigo. Dios Padre no abandonó a su Hijo en la cruz. Si Dios Padre hubiera abandonado a su Hijo en la cruz, Jesucristo no hubiera podido
no hubiera podido vencer, no hubiera podido triunfar en esa cruz, porque Jesucristo no lo hizo solo. Jesucristo dependía de su Padre, de la fuerza de su Padre. Claramente dice la Escritura que fue Dios quien lo resucitó, quien lo levantó de la tumba. Amén. Dios Padre lo levantó de la tumba, lo resucitó al tercer día. Entonces Dios Padre siempre estuvo envuelto, siempre al pendiente de lo que estaba pasando con su Hijo. Nunca de los nunca le dio la espalda y volteó su rostro. Y cuarto, que Jesús al morir fue al infierno a terminar nuestra condenación. ¿Cuántos han escuchado tal mentira? Dicen algunos, Jesús al morir fue al infierno a terminar nuestra condena. A sufrir el tormento del infierno, al recibir las burlas del diablo. Fue vituperado en el infierno en nuestro lugar. Una de las mentiras más grandes, ¿por qué? Porque la Biblia dice, mi hermano, que su muerte en la cruz, su sangre santa es suficiente para salvarnos y para limpiarnos de todo pecado. Entonces, si Jesús tuvo que ir al infierno para terminar nuestra salvación, eso indica que la muerte y la sangre que derramó en esa cruz no tuvo ningún valor. No, la sangre, la muerte de Jesucristo es suficiente. Tiene el valor para salvarnos. Jesucristo al morir no fue al infierno a ser castigado por el diablo y los demonios, como muchos enseñan y predican. ¿De dónde sacaron esa teoría? Esa mentira. De una escritura que se encuentra en Efesios, donde Pablo dice que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Dicen algunos, mira, ahí la Biblia dice que Jesucristo fue al infierno. Ahí la Biblia nos dice que Jesucristo fue al infierno y que fue castigado en el infierno. Dice que bajó a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Nosotros creemos que Jesús al morir va, mi hermano, al paraíso terrenal donde están todos los santos que habían muerto antes de él. Los saca y se los lleva al paraíso celestial en el cual están hoy presentes. Porque nadie podía subir al cielo de los muertos antes que Cristo Jesús. Por eso a él se le llama las primicias de los muertos que entraron al cielo. Fue Jesús. Y ahí no habla, mi hermano, que él fue castigado. Y tampoco habla de que Cristo fue a predicar al infierno. Como dicen algunos, Pedro dice
Jesucristo, en ese espíritu vivificado de Jesús, en ese espíritu se le predicó a los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé. Pero ahí no habla del infierno. Jesucristo no fue a sufrir al infierno. Jesucristo no fue a predicar al infierno. Jesucristo no fue a ser torturado por los demonios en el infierno, y Jesucristo no fue a burlarse del diablo, de los condenados en el infierno. No. Jesucristo, esos 3 días que estuvo en la tumba, su cuerpo, su espíritu, va y se presenta, mi hermano, donde están todos los santos que habían muerto antes de él, y los saca de ese lugar y se los lleva al cielo. ¿De dónde, mi hermano? ¿En qué cabeza cabe el concepto y la idea, la creencia de que Jesucristo fue al infierno a ser atormentado por nosotros?